Gracias por ese privilegio tan hermoso que me dan de compartir. Eso es una felicidad poder compartir y hablar de la grandeza del Señor. En esta noche quiero compartirles un tema que es de actualidad y todo comienza el 28 de febrero de este año con una guerra que se inicia en el Medio Oriente. Eh, Cuando nosotros miramos la Biblia y encontramos cosas es muy curioso encontrar cosas como lo que ocurrió. En el libro de Esther, en el año 437 antes de Cristo, ocurre esta historia que les voy a narrar. Si ustedes han leído toda la Biblia y conocen el libro de Esther, yo solamente voy a enfatizar algunos puntos importantes para que nos ubiquemos en lo que les quiero compartir. En el capítulo 2 del 5 al 7, aparece un personaje que se llama Mardoqueo y dice así: había en Susa residencia real. Susa era la capital del imperio persa. Un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Aquí explica quién era la genealogía de este personaje llamado Mardoqueo y dice que él crió una prima de él. Muchos dicen que Mardoqueo era tío, pero él no era tío. Aquí dice, había criado a Adasa, es decir, Esther. Adasa es el nombre hebreo y Esther el nombre persa, hija de su tío, porque era huérfana. Entonces, él crió a su prima, que era muy bonita. Y el rey necesitaba una esposa y ella, pues, por la gracia de Dios, fue seleccionada. Había un hombre en el palacio llamado Amán, que tiene un origen muy interesante. En el capítulo 3:1 dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Surge entonces en Persia un personaje llamado Amán, y dice que era hijo de Amedata, Agageo. Vamos a ver cuál es la trascendencia de que diga esto. Este hombre un día echó suertes. No, este hombre, como el rey lo engrandeció tanto, él empezó a exigirle a toda la gente que se inclinara ante él y se arrodillara cuando él pasara. Y Mardoqueo no quiso hacerlo. Y él se enojaba mucho porque Mardoqueo no se inclinaba ni le rendía pleitesía. Por esta razón, eh, aparece algo muy interesante que hay en la historia. En la época del rey Saúl, 1000 años antes, no, eso fue en el 437, más o menos 650, 700 años antes, Dios le dio al rey Saúl la orden de acabar con todos los amalecitas. Amalek era una tribu que vivía en el desierto. Cuando Israel entró de Egipto, el primero que sale a atacar a Israel es Amalek. Y Amalek los ataca por la retaguardia, donde venían los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas, los más débiles, y él viene y ataca. En esta batalla es aquella famosa cuando Moisés ora y cuando levantaba las manos, Josué ganaba la batalla, pero cuando se le cansaban las manos, Josué perdía. Entonces Aarón y Ur decidieron ponerle una piedra para que se sentara y ellos le levantaban y le sostenían el brazo hasta que Josué ganó la batalla. Allí en la Biblia dice que Josué acabó con ellos, pero hay un detalle y es que no es que los acabó literalmente, sino que los debilitó.
Y ellos atracaban, robaban, mataban. Ellos habitaban la parte sur de Israel, que es puro desierto, y también habitaban el Sinaí, que es puro desierto. Entonces, como todo el tiempo estaban atacando, el Señor le da a Saúl la orden de acabarlos. Y Saúl fue y peleó contra ese pueblo y los acabó, pero dejó algún ganado que le pareció excelente para los sacrificios en el altar del Señor y dejó al rey Agag. Entonces el Señor le dice a Saúl que por no haber obedecido, que él le iba a quitar el trono, que se lo iba a dar a otra persona. Cuando en el libro de Esther, 700 años después, aparece que Amán era Amedata Agageo, está aclarando que Amán era descendiente de aquel rey al que Saúl le había perdonado la vida, el rey Agag. Cuando Mardoqueo, que era de la tribu de Benjamín, no se inclina ante él, entonces el odio ancestral que los amalecitas, pueblo del cual venía Amán, se despierta el odio ancestral contra los judíos. Y es curioso que ese Agag de los amalecitas pelea contra alguien de la tribu de Benjamín. Y así mismo ocurre, el rey Saúl era descendiente de la tribu de Benjamín, enfrenta al rey Agag, es una pelea en las mismas condiciones. Entonces, este Amán decide que va a matar a los judíos y le pide al rey, como tenía tanta honra delante del rey, le pide que le autorice para matar a todos los judíos, pero él echa suertes que en hebreo es Purim, Purim es suertes en hebreo, y él elige el 13 de Adar para ejecutar esa orden de matar a todos los judíos que vivían en las 127 provincias de Persia. Muchos judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia, pero al regresar muchos se quedaron y estaban esparcidos por todo el imperio persa. Entonces, Mardoqueo se da cuenta de lo que está sucediendo y habla con Esther. Esther luego habla con el rey y le cuenta lo que Amán está tramando. Resulta que Amán se había reunido con su mujer y unos amigos y ellos le han recomendado que hiciera una horca muy alta para que allí ahorcara a Mardoqueo porque no le rendía culto a él. La horca tenía una altura de 25 metros. Entonces, cuando Esther le cuenta al rey que ella es judía y que que él, con el anillo que le dio a Amán, se había decretado una orden para destruir y matar a todos los judíos del reino, del imperio, porque era un imperio. Entonces, el rey simplemente dice que a ese Amán lo ahorquen en esa horca que él preparó para Amán y a sus 10 hijos también los ahorcaron delante de todos. Eh, Después de esto, entonces, ya la orden fue echada hacia atrás o no se podía anular la orden, entonces el rey da otra orden y dice, no, bueno, que la orden es que todos los judíos se defiendan y que nadie puede matar a los judíos. Total, el pueblo judío fue liberado y la gente en Persia empezó a tener mucho temor de los judíos. Ellos empezaron a regocijarse y dice ahí en el 9:1 de Esther que los judíos se enseñorearon de los persas. En Es muy interesante que este hombre es ahorcado en la propia horca que él preparó contra otro. Y esto más adelante se cumple cuando el Señor Jesús viene y muere en una cruz. Los romanos practicaban una religión que se llamaba mitraísmo y en ellos tenían la creencia de que cuando ellos crucificaban a una persona, se la dedicaban a los demonios. Cuando Pilato le dice a los judíos que él no encuentra ningún mal en Jesús, que él lo ve inocente, los judíos le gritan, crucifícale, crucifícale, porque al someterlo a una muerte romana,
los judíos sabían que lo estaban consagrando a Satanás, porque la muerte que usaban los judíos para un blasfemo, según la acusación que ellos le estaban haciendo, era un apedreamiento. Pero ellos querían era una muerte que fuera más ignominiosa, más humillante, más terrible en términos espirituales, sociales y de todo. Pero resulta que quien murió en esa cruz literalmente fue Satanás. Él preparó la cruz contra Jesús, pero él no sabía que literalmente a los 3 días Jesús resucitaría, y quien quedó clavado en esa cruz fue Satanás, porque el Señor le quitó toda autoridad y se la dio a la iglesia. Satanás actúa hoy como alguien que anda cojo, intentando hacer mucho daño, porque todavía está vivo, pero sin la autoridad que tenía antes, que cuando Adán y Eva pecan, ellos le entregan el dominio de la tierra a Satanás, pero cuando Jesús viene, le quita esa autoridad y le dice el Señor Jesús que ya él no tiene nada que hacer, que él vino a deshacer las obras del diablo. Dice también en 1 Juan 5:18 que el diablo no puede tocar a un hijo de Dios. Y esto lo vemos cuando ejercitamos la autoridad de Dios sobre Satanás, cuando encontramos algún endemoniado que tenemos que liberar, Satanás simplemente tiene que obedecer. Entonces, así como Amán hizo una horca para ahorcar a su enemigo, Satanás también fue crucificado, donde él intentó burlarse de Jesús. Y todo lo que le hicieron a Jesús, todo eso fue en contra del propio Satanás, quien perdió. Ahora, en el último tiempo, Satanás está actuando de una manera desaforada porque sabe, dice Apocalipsis 12, que está furioso porque le queda poco tiempo. Aunque no tiene autoridad, él sigue actuando. Es como hablar de la guerrilla o de los ladrones o de personas que no tienen autoridad para actuar, pero lo hacen. Igualito es lo que ocurre con el diablo. Entonces, ¿qué pasó? Que el rey Asuero le dio mucha honra y mucha gloria a Mardoqueo y puso a Mardoqueo como segundo en el reino después de él. Este hombre, que había sido muy humilde, le había enseñado a su prima a ser muy obediente, ellos hicieron un ayuno de 3 días y lograron la liberación del pueblo. Entonces se considera que Mardoqueo es un tipo de Jesús, porque fue el que en ese momento salvó a su pueblo de toda una extinción. Mardoqueo es un tipo de Cristo. Eh, Al final de los tiempos, Apocalipsis 20, vemos que aparece una guerra de Gog y Magog, pero es una guerra donde es el mal que se levanta contra el bien, Satanás contra Dios. Y es allí cuando ya en Apocalipsis, bueno, ahí lo amarran, pero al final él vuelve y él desata una guerra contra Dios. Ahora, en Ezequiel 38 y 39, son 2 capítulos largos, les recomiendo que los lean, habla de una guerra que se llama Gog y Magog. Y esta guerra tiene unos países muy interesantes porque son países que en este momento existen. Entonces, uno de ellos es, bueno, habla de un país del norte y derecho de Israel hacia el norte está Rusia, puede ser Rusia a la que se refiere Ezequiel. Habla literalmente de Persia, que es Irán. Desde 1935, Irán dejó de llamarse Persia y se comenzó a llamar Irán. Habla de Turquía, habla de algunos países del norte de África, que son todos países musulmanes, y habla de ese reino del norte, muchos pueblos con él. En esa parte de los montes Urales del oriente de Europa, hay muchos países que fueron de la cortina de hierro, que eran aliados a la Unión Soviética. Todos esos países que Uzbekistán, Kurdistán, Pakistán, Afganistán, Armenia, todos esos pueblos, esas naciones que son del oriente de Europa y el occidente de Asia, son los que menciona la Biblia en Ezequiel 36
en el lenguaje de Ezequiel a los pueblos que existen hoy. Entonces, ¿qué pasó? El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel se unen para atacar a Irán, porque Irán tiene armas para destruir el mundo entero en un momentico. Ellos tienen el armamento para destruir a Israel en 8 minutos y para envenenar todas las aguas de Israel. Y esto lo tienen desde hace tiempo. Hubo un presidente por allá en el 2006, 2010, llamado Mahmoud Ahmadinejad en Persia. Era un ingeniero civil y él todos los días en su alocución como presidente de la población siempre decía hay que matar a Satán, que es a Satán el grande de Estados Unidos, y a Satán pequeño, que es Israel. Hay que exterminarlos, hay que borrar a Israel del mapa de la tierra, hay que borrarlo. Y ellos comienzan desde mucho tiempo atrás, hace más de 30 años, comienzan a financiar grupos terroristas alrededor de Israel. Ellos, por ejemplo, han construido unos túneles allá en Irán, en Yemen, en Líbano, en Siria, en Irak, en Egipto. Todos los países que rodean a Israel han sido financiados con grupos terroristas para destruir a Israel de la faz de la tierra. Yo encuentro en esto algo que me llama mucho la atención, que está en Isaías 37, 35, y dice así: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Esto está escrito en un contexto donde un rey de Asiria amenazaba mucho a Israel y lo amenazaba y se burlaba del rey y les decía, no le crean a esos israelitas, a esos profetas, a esos reyes, hablando de un tal Jehová. Ningún Dios ha podido librar a Asiria de la guerra. Nosotros siempre les hemos ganado a todos y a esos israelitas nosotros los vamos a destruir. Y resulta que en una noche dice que vino el ángel de Jehová y mató a 185,000 que estaban ahí preparados para la guerra. Entonces, en ese contexto, Dios dice que va a salvar a su pueblo por amor a sí mismo. El 28 de febrero fue atacado y Irán y el ayatolá Ali Khamenei. La historia de Irán era así. En 1979 había un rey de una monarquía, él se llamaba el Shah de Irán. Entonces, uno llamado Ruhollah Khomeini hizo una revolución y derrocó al Shah de Irán. Y duró 10 años. Y luego, en el 1989, entra a gobernar este ayatolá Ali Khamenei. Y para lo único que ellos viven es para mirar qué nuevas armas están creando para destruir a Israel. En Venezuela hay mucho uranio y ellos tienen convenio con Venezuela, los iraníes. Hay muchos iraníes en Venezuela. Y ellos le venden el uranio para fabricar esas bombas que son prohibidas. Una bomba de esas que puede destruir naciones en un momentico, además que ellos tienen bombas que las colocan con armas químicas. En la década de los 70, de los 80 hubo una guerra con Irak y ellos mataron pues más de 1 millón de personas y utilizaron mucho armas químicas. Y eso lo tienen en este momento todavía actual. Entonces, conociendo lo que, lo que ellos tienen de armamento, entraron a destruir. Pero fue muy interesante que esa guerra comenzó en 2 días previos a la fiesta de Purim en Israel. Esa fiesta de Purim, ¿en qué consiste? En que ellos recuerdan cuando en 437 antes de Cristo el Señor liberó al pueblo judío de una muerte segura. Iban a arrasar con ellos. Entonces ellos celebran, hacen una fiesta que dura 2 días. De hecho, hacen unas galletas muy ricas que mis nietos las hacemos con ellos y les encantan, les encantan. Se llaman orejas de Amán. Las venden por todo Israel esas galletas. Y es una fiesta de gran celebración en Israel. Pues en guerra todavía ellos celebraron
pero ya en sus casas, porque por la guerra es prohibido salir y hacer celebraciones en las calles y todo esto. Entonces, es muy interesante que justo el gran enemigo de Israel que lleva más de 30 años, imagínense, desde el 89 hasta ahora son 10, 20, 37 años. El ayatollah Ali Khamenei, 37 años viviendo y suspirando cada día por borrar a Israel del mapa e invirtiendo millones y millones en esos grupos terroristas de alrededor de Israel para que lo destruyan y hasta ahora no han podido lograrlo. Pero a él sí, en la primera incursión de ese par de ejércitos que entraron, lo mataron. Y entonces se reunió un consejo de sabios, que son 80 personas, y cuando estaban reunidos para elegir al nuevo ayatollah, un ayatollah es un líder religioso en Irán, que es el que gobierna aún por encima del presidente. Él tiene en sus manos el poder del gobierno. Entonces, para nombrar al segundo, se les metieron los de la guerra, los atacaron y mataron a los 80 sabios que estaban en consejo para elegir el ayatollah. Sin embargo, otro grupo eligió al hijo del ayatollah Ali Khamenei, pero este hijo está herido, le falta una pierna, bueno, tiene varias heridas en el cuerpo que eh, no se puede mover, no se puede mover. En este momento no está un ayatollah que es el que manda, al presidente no le hacen mucho caso, el presidente ha sido más bien como un defensor del pueblo, pero este ayatollah el mes pasado hubo unas revueltas porque el régimen que ellos impusieron era terrible. Allá, por ejemplo, una mujer tenía que andar vestida toda de negro, cubierta la cabeza, solo se le podían ver los ojos. Y donde encontraban una mujer que no tenía esa vestimenta, la llevaban a una comisaría y ahí le pegaban con palos, la policía hacía esto. Y hace poco había una mujer que tenía el velo mal puesto, entonces la mataron, que tenía el velo mal puesto. Todo esto hizo una revuelta en el pueblo de Irán, se empezaron a levantar y este gobierno mató más de 90.000 iraníes que estaban protestando en las calles. Entonces, es un régimen tan diabólico que ustedes se pueden visualizar a Satanás sentado allá en la silla del ayatollah, dando órdenes para destruir ¿qué? Estados Unidos, que es para ellos el gran Satán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a pesar de su decadencia moral actual, tradicionalmente fue un país que envió misioneros a todo el mundo, un país basado en principios cristianos, un país de cultura cristiana. Y ahora que los tres jefes máximos del gobierno defienden los principios cristianos, que son Donald Trump, Marco Rubio y el vicepresidente, no me acuerdo cómo se llama, ya se me olvidó. Los tres defienden los valores cristianos y de la Biblia y la oración, entonces están promoviendo que en Estados Unidos se vuelva a honrar a Dios, se vuelva a leer la Biblia, se vuelva a orar en los colegios, se vuelva a hacer devocionales, eh, eh, que se puedan abolir esas leyes que iban en contra de los principios de Dios. Entonces eso obviamente despierta más odio en Satanás, que sabe que le queda poco tiempo y está allí sentado en ese trono lanzando destrucción. Ahora, qué ha hecho entonces la Guardia Revolucionaria? Es que allá había dos ejércitos, el ejército oficial y la Guardia Revolucionaria, que era la que apoyaba al ayatollah. Como ya no está esa cabeza, están atacando sin tener un objetivo definido. Entonces ellos están utilizando unas armas que no son permitidas usar en las guerras, pero ellos las están utilizando, y son unos proyectiles que ellos los disparan y cuando el proyectil estalla, salen entre 20 y 80 proyectiles pequeños. Y esos proyectiles estallan y se esparcen alrededor del lugar donde eso estalló. Entonces, están generando mucho daño. Y el sistema de defensa de Israel ya no tiene esa capacidad porque como son tantos al mismo tiempo,
No era lo mismo cuando venía un proyectil y Israel lo desbarataba en el aire. Todavía desbarata, pero ya para desbaratar, si es el caso de uno que trae 80 proyectiles, pues no va a ser fácil hacerlo. Entonces está Irán al punto que ha atacado 11 países árabes, musulmanes, ha atacado a Turquía. Y Turquía representa un problema porque Turquía es parte de la OTAN, miembro de la OTAN. Y la OTAN es un ejército que surgió en 1949, donde se asociaron muchos países para hacerle contrapeso al comunismo con Rusia a la cabeza. Entonces, hay una ley en la OTAN que si atacan a un país de la OTAN, los demás tienen que levantarse a defenderlo. Pero resulta que Irán ha atacado bases de Inglaterra, de Francia, de Alemania, y entonces estos países se están levantando para ayudar. Ahora, Rusia y China retiraron el personal que tenían en Irán y le están dando la espalda a Irán. Eh, Francia mandó un equipo de soldados al Líbano, porque se vino un poco de guardia revolucionaria de Irán para el Líbano, que queda al norte de Israel, y ellos con Hezbollah están atacando a Israel y están hasta atacando 200 veces al día. Y está siendo Israel atacado por todos los frentes, por el sur, por el norte, por el centro, por todas partes. Y no producen el daño que quieren. Sí hay algunos heridos, por lo que les cuento que caen esos proyectiles así, de pronto alguien va por una carretera. Eh, bueno, el caso es que en lo que vemos en todo esto, Dios está siendo fiel a su pueblo. Y la cantidad de víctimas que podría haber a raíz de esa cantidad de proyectiles que le lanzan a diario a Israel es que yo tengo allá dos hijas casadas y una de ellas tiene 4 niños y ellos desde que empezó esta guerra tienen que dormir todas las noches en el refugio porque la primera noche y el primer día, todo el día sonaban alarmas porque venían ataques, entonces tenían que meterse a los refugios. Entonces ya decidieron, ya llevan 2 semanas prácticamente durmiendo todos en el refugio, porque es más cómodo dormir toda la noche ahí encerrados en un búnker que estarse levantando toda la noche de un segundo piso y bajar al primer. Todas las casas en Israel tienen obligación de tener refugios. Todos los edificios, si estás en el centro de la ciudad haciendo diligencias y hay un ataque, eh, a donde tú estás encuentras un refugio. Incluso allá donde vive mi hija que tiene 4 niños, hay un parque infantil, entonces ellos pueden salir a llevar a los niños al parque tranquilos, que si llega a sonar la alarma, les construyeron un refugio ahí. Entonces enseguida que suena la alarma se meten todos con los niños. Pero yo veo detrás de todo esto la mano de Dios poderosa. ¿Qué hizo Dios? Los países musulmanos todos tienen en su filosofía que el que no sea musulmán hay que acabar con él. Así lo dice el Corán, que hay que matar a los infieles. Y ahora todos esos países árabes alrededor de Irán y todos los del Medio Oriente están apoyando a Israel, apoyando a Estados Unidos. Y esto solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Dice la Biblia en Proverbios 16:7, que aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Cómo, cómo es posible que esos países ahora están de amigos de Israel? Porque Dios está por encima de todo, porque Dios es soberano. Ocurrió algo, un detalle, el día 1 de marzo, que era un domingo, había un búnker subterráneo debajo de una sinagoga y hubo un ataque y allí estaba un poco de gente metida y el proyectil dañó el búnker porque era de los búnkers antiguos y mató a 10 personas y, y 35 quedaron heridas. Y una esquirla del proyectil cayó sobre uno de los libros de la Biblia que había ahí y cayó esa esquirla sobre la palabra Amán en el libro de Esther. O sea, son datos curiosos que ocurren. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Dios sigue siendo Dios.
Dios todo lo tiene bajo control. Aunque los amalecitas han existido a través de toda la historia atacando todo lo que Dios ama. Y todavía los amalecitas existen por allá en el Medio Oriente, tienen su trono. Dios sigue cuidando y como dice literalmente, yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue cuidando a su pueblo. Ahora estaba escuchando, cuando me conecté al Zoom, estaba escuchando una canción que canta un grupo de muchachos en el mercado de Jerusalén. Y es una canción que dice, nosotros no tenemos miedo porque tenemos a Dios, que Dios nos cuida, porque Dios nos guarda. Lo estaban cantando en una calle del mercado y ellos cantan eso por todas partes. Dice, no, no vamos a tener miedo porque Dios está con nosotros. ¿Y en qué forma esto nos afecta a nosotros? Sí, el efecto de la guerra ya se está viendo. Los que tienen que poner gasolina saben, porque hay un problema en el estrecho de Hormuz, por donde sale el 90% del petróleo para el mundo, y eso está bloqueado por ahora. Y eso está haciendo que escasee la gasolina y que el precio del barril de petróleo esté muy alto y que la gasolina esté muy alta. Y al estar la gasolina alta, entonces se empiezan a afectar los mercados. ¿Qué es lo que quiere Irán? Que haya hambruna en la tierra. Incluso dicen los analistas que si esto no se detiene, en 3 semanas va a haber escasez de alimentos en el mundo entero. Bueno, Dios está en el trono, Dios está en el control, Dios es muy grande y yo cada vez que veo esas noticias veo ese Dios todopoderoso que defendió a Israel en sus guerras en el Antiguo Testamento y que sigue desde 1948 que existe Israel, sigue defendiendo a su pueblo y el pueblo existe, el pueblo sigue existiendo. En Amós 9, 14 y 15 hay una promesa que dice así: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellos, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. En, en Ezequiel 37, 21 al 24, pasaron 2670 años hasta que se cumplió esta profecía. Dice así: y les dirás, Ezequiel le dirá hacia el pueblo, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Esta profecía la da el profeta Ezequiel en un momento en que ya el reino del norte, que era Israel con 10 tribus, no existía. Ya se habían dispersado por todo el mundo, solo quedaba el reino del sur que tenía las 2 tribus de Judá y Benjamín. Y aquí está diciendo esta profecía que Dios los va a volver a juntar a todos y ya no serán más dos naciones, sino una sola nación. El 722, no, en el 931, cuando el rey Salomón muere, antes de Cristo, el reino se divide en dos, y en el reino del norte quedan 10 tribus y en el del sur quedan dos. En el reino del norte, en el 722 antes de Cristo, los del reino son llevados cautivos por Asiria y mezclados con todas las naciones donde Asiria gobernaba. Y los del sur, los de Judá, quedan allí, pero en el 586 los babilonios se los llevan cautivos. Esta profecía de que Dios vuelve a juntar a su pueblo y que nunca, no van a tener más dos naciones, sino que van a tener un solo rey, está hoy cumpliéndose delante de nuestros ojos. En Israel cantan una canción que dice: David Melech Israel,
David, rey de Israel. Y la gente hoy le canta a Netanyahu. Le dicen Bibi, a Benjamín Netanyahu le dicen Bibi. Bibi, Melech Israel, Bibi, rey de Israel, y le cantan por las calles. Y esto, ellos no saben que están viendo esta profecía cumplida, porque tienen un solo rey, solo presidente, uno solo que manda desde 1948. Entonces, pensemos que hay un Dios todopoderoso. Pensemos que a mí pues mis amigos todos me llaman a preguntarme cómo están mis hijas, mis yernos, mis nietos, cómo están. Están bien, pero yo sé que el día en que cada uno de nosotros se va a morir, se va a morir. Eso no hay forma de escaparse del día que nos vamos a morir. Pero mientras estamos aquí en la tierra, podemos disfrutar de un Dios que todo lo tiene bajo control, un Dios que nos ama, un Dios que dio su Hijo para que muriera por nosotros, para trasladarnos de una vida sin propósito a una vida abundante, una vida que vale la pena vivir, porque todos los días tenemos una razón para vivir y es el Señor. Entonces, les doy muchas gracias por su atención, que espero también que esto les haya dado un poquito